Comencemos con las noticias, esperemos desde ya su comunicación, hashtag a las 10 p.m, @Canal Antigua, y también por supuesto en nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua. He de contarle que la Dirección General de Control de Armas y Municiones, DIGECAM, tiene en sus bodegas unas 33.000 armas de fuego, pero no tiene una orden de qué hacer con ellas. El director de Armas y Municiones, Carlos Cifuentes, dio a conocer que de 33.000 armas depositadas, solo pocas están en buen estado y podrían ser entregadas a la PNC, siempre y cuando se reforme la ley de armas. Y de esas pues tenemos más o menos 5.000 armas para poder hacer la transición, si es que el sistema jurídico, el andamiaje jurídico nos lo permite, ¿verdad? Platicábamos aquí con el señor presidente de la Comisión de Gobernación en el sentido de que lo que nos haría viable este proceso es precisamente una reforma a la ley de armas y municiones, pues que nos diera las facultades suficientes para poder realizar este tipo de procedimientos. Cifuentes da a conocer que entre las armas que deben ser destruidas son las que no sirven y las hechizas. Están en mal estado o no son utilizables o son armas hechizas que en algún momento fueron confiscadas por un acto delictivo, pero como ustedes entenderán, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Son armas que alguien toma un tubo galvanizado, le pone un dispositivo con un clavo y no pueden ser embaladas ni registradas, no tienen mayores datos para poder formar un registro de esas armas. Entonces, sin embargo, aquí las tenemos nosotros también y que definitivamente serían, digámoslo así, candidatas a ser destruidas también. Más o menos está como en la cantidad de 3.000 armas. Vámonos directamente a las redes sociales a ver qué se ha comentado al respecto. Nos dice Neri Guzmán, ¿qué tan difícil es hacer leasing al armamento? Ya que al parecer las armas son como las PC, pasan de moda rápido, nos dice Neri Guzmán. Jorge Villatoro, amén, afirma Dios está de nuestro lado. También nos vamos a lo que usted está tuitando en vivo, Lucrecia Marroquín. No, porque caemos en lo mismo de improvisaciones, más temprano que tarde tendrán que adquirir armamento. Un arma de donde provenga tiene el mismo fin, nos dice Rolando Mush. Oscar, se debería hacer una reforma a la Constitución porque todas las cosas incautadas del crimen organizado, supongo que lo que nos quiere expresar es que deberían de pasar a control del Estado de Guatemala. Juanito, destruirlas, ¿para qué queremos más armas en el país? Abrimos la discusión. Buenas noches, Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Este es un debate que lo tenemos que atar a otros temas que han estado en la agenda reciente. Por un lado, recordemos que sobre la mesa está el debate de comprar por excepción armamento para equipar a la Policía Nacional Civil. Un debate pues que ha generado cierta discusión sobre la transparencia del proceso, sobre la posibilidad de que haya sobrevaloración en las armas. Entonces, de entrada, la compra de armamento, pues como ocurre de forma muy frecuente en nuestro estado, ya se vio marcado por ese oscurantismo de la corrupción. Por otro lado, recordemos hace un par de semanas hablábamos de una iniciativa de ley que proponía la misma Policía Nacional Civil para cambiar la tipificación de la aportación ilegal de armas para que este delito no tuviera medida sustitutiva. Todas aquellas personas que sean detenidos portando de forma ilegal un arma que no esté registrado o sin licencia, pues que no tengan el beneficio de poder pagar una fianza y que se queden detenidos. Todo esto encaja dentro de un proceso que hay actualmente por reformular algunas de las normas en materia de control de armas y municiones. Y lo que se está planteando, por lo menos en esta noticia particular, es la posibilidad de que de esas 33.000 armas que están en posesión del DIGECAM, aquellas que son todavía funcionales puedan pasar a administración del Estado y se utilicen para equipar a las fuerzas de seguridad, lo cual podría ser una alternativa para mitigar, por lo menos en un corto plazo, la necesidad urgente de equipar a los nuevos policías. De esas 33.000 armas, se cree que unas 5.000 podrían ser utilizables. Hay un tema aquí que es un poco el marco legal. La ley de armas y municiones ordena al DIGECAM a destruir todas las armas ilegales incautadas, aquellas que no tienen registro, es decir, aquellas que están en un limbo jurídico. Pero recordemos que la ley de extinción de dominio crea un andamiaje legal que le permite al Estado apropiarse de aquellos bienes que son producto de operaciones del crimen organizado.
Eso lo que permitía, si se utilizara la ley de extinción de dominio, es tomar todo aquel armamento que se ha incautado en casos relacionados con narcotráfico, con trata de personas, contrabando, con estructuras de sicariato, organizaciones de asociación ilícita, y que el Estado reclame para sí mismo el dominio sobre esas armas y ya pueda disponer sobre ellas. Yo creo que ahí hay una alternativa para salirle al paso a la norma actual de la ley de armas que ordena destruir todas las armas y municiones ilegales. Buenas noches, Johnny Freddy. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Filipe. A nuestros televidentes, por supuesto, en Facebook, Twitter, en el mundo entero por el cable y el web. Es un tema que preocupa. Obviamente es un gran problema tener un almacén de armas, tentando, así como son, por ejemplo, los almacenes de narcóticos, ¿no? A la corrupción. Acuérdense ustedes que el único mercado más grande del mundo que las drogas es el mercado negro de las armas. Obviamente en Guatemala estamos completamente a favor del derecho sagrado a portar armas de manera legal, especialmente en un país donde es una selva y donde no hay seguridad estatal, y donde tienen que contratarse más de 150,000 agentes de seguridad privada porque el Estado no tiene la capacidad para proveernos seguridad pública. Pero obviamente lo que hay que hacer de manera inmediata, y lo debió haber hecho el ministro desde que entró al mando del Ministerio de Gobernación, es entregar esas 5,000 armas mañana a los policías del país que no tienen armas. Número uno. Número dos, hay que arreglar las armas que pueden ser arregladas, y el resto hay que hacerles un peritaje balístico para dejar el peritaje ya hecho para una prueba procesal en juicio y destruirlas. No es posible que el DIGECAM almacene armas ilegales o armas que potencialmente pueden ser robadas del DIGECAM si ni siquiera tenemos la capacidad de custodiar a los reos adentro de las prisiones. Mucho menos vamos a tener la capacidad, ahora que ya no es el Ministerio de la Defensa el que defiende las armas, sino es el Ministerio de Gobernación, que es tal vez el ministerio más penetrado por la corrupción de todo el gobierno de la República, salvo el Congreso de la República, por supuesto, en confiarle esa cantidad de armas y ese armamento, ese arsenal a un ministerio que tiene muchos, pero gravísimos problemas. Vámonos a las redes sociales, veamos qué es lo que se comenta. Antonio Sáenz, el problema es que cómo van a comprar municiones si los policías ni tienen licencia del arma, es lo que nos dice Antonio. Nelson, que pase el organismo judicial para que se entregue, para que se encargue de darles movimiento y mantenimiento necesario por una patria libre. Las armas expuestas son funcionales, que estas ya deberían de pasar a manos de la PNC. Karen, si las fuerzas de seguridad hacen lo mismo que los policías de presidios de Escuintla, no, muchas gracias, que las destruyan. Eddie Solares, creo que deberían de destruir o inutilizarlas, ya que lo que se necesita es estandarizar las armas para un mejor control. También nos dice, esto ya lo habíamos leído, es cierto, necesitamos tener un arma de servicio para los policías, pero hay varias subdivisiones policiales que sí podrían hacer un buen uso de este armamento, Philip. Sobre todo recordemos las fuerzas especiales de policía y aquellas de las divisiones antinarcóticas que sí requieren una capacidad de fuego muy por encima del arma defensiva, sí, que es propia del servicio. De una pistola 9 milímetros, de una pistola, la tradicional que utilizan las fuerzas de seguridad. Para equipar a estas fuerzas especiales sí se requiere armamento, fusiles, mini UCI, fusiles de asalto y demás, que muchas veces son el armamento que se incauta contra el que se enfrenta. Contra el que se enfrenta en casos de narcotráfico. Entonces, por eso decía, alegando un poco o aprovechando el marco jurídico que establece la ley de extinción de dominio, que permite al Estado apoderarse de aquellos bienes que son producto de hechos criminales del narcotráfico, del crimen organizado, se podría iniciar un proceso de extinción de dominio para aquellas armas de alto calibre que hoy están en posesión del Estado por haber sido incautadas en operaciones anticriminalísticas, y que una vez que se concluye el proceso de extinción de dominio, pues ya se le asigne a estas fuerzas especiales de gobernación. No se trata de asignarle un fusil de asalto a un policía, se trata de identificar... Que en este país sí pasa, Philip, que sí pasa. Para tareas ciudadanas ve usted entrar a un policía con un fusil de asalto. Que eso ya tiene que ver con una mala política de equipamiento de las diferentes unidades de la policía.
el policía que está en la calle, en el plan cuadrante, que está viendo el tema de seguridad preventiva, tiene que tener un arma de mano. Un arma defensiva. Aquellas unidades que van a pelear crimen organizado, narcotráfico, las fuerzas especiales, ya necesitan armas de alto calibre, de alto poder de fuego. Yo creo que en este proceso en el que estamos debatiendo la compra de armas, en el que está el tema pues, del oscurantismo, de la corrupción, que está la necesidad de equipar a nuevos agentes y a nuevas unidades que se están formando, yo sí miraría positivo apelar a la utilización de la ley de extinción de dominio, por lo menos para paliar la necesidad inmediata de armamento. Ojo, hay que hacerlo de una forma transparente, hay que hacer el proceso por legalizar todas esas armas, porque como bien nos lo decía uno de nuestros televidentes, si se genera un descontrol, al final lo único que estamos haciendo es generar mayor caos y anarquía en el manejo de las armas en este país. Lo escucho, Sí. Giovanni. Sí, la ley de extinción de dominio, para mí, en mi opinión, como analista, es una muy gravísima y desafortunada imposición del Departamento de Estado a Guatemala, ¿no? Es parte de esta agenda norteamericana fracasada de la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, etcétera. Y le recuerdo a los analistas que lo defienden que la oficina más corrupta del gobierno de Colombia es la oficina de extinción de dominio. Pero haciendo eso a un lado, yo creo que la institución del comiso de los bienes del delito, que es una institución que está dentro del Código Penal y el Código Procesal Penal guatemalteco, que es decomisar las armas que vienen de la comisión de un delito para luego entregar esa propiedad a las fuerzas de seguridad una vez se haya probado en un proceso penal la comisión de un delito. Creo que es un traslado, digamos, de esa propiedad mala vida o robada o de armas ilegales que podrían ser legalizadas para que entonces las fuerzas de seguridad se equipen. Sin embargo, estoy de acuerdo también con algunos de los oyentes que han tuiteado en el sentido de que hay que hacer una compra legal y transparente, tal como lo dice Philip, de las armas para gobernación. Es imposible que no tengamos fuerzas especiales altamente equipadas, con los mejores chalecos blindados del mundo, con los mejores cascos blindados del mundo y con los mejores, como se dice en inglés, body armors del mundo, para que entonces esas fuerzas altamente entrenadas y así de bien pagadas también puedan enfrentar la amenaza del narcotráfico. Es imposible que no tengamos SWAT, es imposible que no tengamos fuerzas especiales y lo más imposible es que no tengamos carros de blindaje 7 para arriba para que estas fuerzas especiales se movilicen y obviamente un sistema de rendición de cuentas y un sistema de oficina de responsabilidad profesional adentro de la policía que impida que se vayan a volver bandas de matones, ¿no? Vámonos a Facebook, veamos qué es lo que se está comentando. Carlos Mijangos, pero se debe de modificar la ley. Además, no es posible que los jueces sean tan corruptos que por dinero se vendan al mejor postor. Nora, tienes otros talentos y, bueno, Eugenia Dubón, pero los diputados sin hacer nada es el colmo, nos dice Eugenia. También Mónica, pero si estas pertenecen al organismo judicial, se pregunta. Ricardo Herrera, allí ¿no aplica la ley de extinción de dominio? Sí, ya lo comentaba Philip. Rodolfo Tobar, donarlas a las fuerzas de seguridad para evitar el gasto que conlleva la compra de nuevo armamento. Alejandro Mayorga, como siempre, lo digo, el problema de Guatemala es estructural. Lamentablemente, si hablamos del DECAM, denota el fondo del mismo problema. Si hablamos de los 3.500 millones de quetzales en bonos, y justamente ahora el presidente anuncia un préstamo al Banco Mundial por 2.000 millones más para la red hospitalaria, que tiene de fondo el mismo problema. Es parte de lo que se está comentando en vivo a través de las redes sociales. Por supuesto, le invitamos a usted a que siga participando activamente con nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antigua, también nuestra cuenta en Facebook como Canal Antigua, las cuentas de nuestros analistas de esta noche, Philip Chicola, @Pechicola, y Giovanni Frati, @Frati Giovanni, para que usted interactúe con nosotros esta noche. Antes de ir a la pausa, más noticias.